reíran. Las risas resonaban alegremente en la mansión de don Alejandro mientras todos se reunían en una pequeña fiesta para dar la bienvenida a Isabella, su nueva prometida. Lucía, la hija de 9 años de Alejandro, permanecía en silencio en un rincón de la habitación, observando atentamente a la hermosa mujer que conversaba con los invitados con elegancia. Isabella sonreía dulcemente, sus ojos brillando con confianza. Pero Lucía no podía sentir calidez alguna de parte de esa mujer. Todos quieren a Isabella, ¿no lo ves, Lucía? Alejandro miró a su hija, con una voz suave pero llena de expectativa. Creo que deberías abrir tu corazón. Lucía esbozó una sonrisa forzada. Sabía que no debía mostrarse descontenta, pero no podía sentirse cómoda. Desde la llegada de Isabella, todo en casa había cambiado. Siempre aparentaba ser dulce frente a Alejandro, pero cada vez que se quedaban solas, Lucía percibía una frialdad y distancia de parte de aquella mujer. Carmen, la ama de llaves de muchos años, se acercó a Lucía y le susurró: «No te pongas triste, niña. La señora Isabella acaba de llegar, tal vez todo sea cuestión de acostumbrarse. Estoy segura de que será buena contigo». «No lo creo, Carmen. Ella no es como aparenta». Lucía negó con la cabeza, su mirada reflejando preocupación. Esa noche, después de que todos se habían ido, Lucía se disponía a subir a su habitación cuando escuchó voces provenientes de la sala. Caminó despacio y se escondió detrás de una pared. Isabella estaba de espaldas, sosteniendo un teléfono, y su voz sonaba baja y misteriosa. «Antonio, todo sigue según el plan. No te preocupes, haré que Alejandro confíe completamente». Lucía contuvo la respiración. «¿Antonio? ¿Un plan?». No entendía lo que estaba sucediendo, pero el tono de Isabella le produjo un escalofrío. «¿La niña Lucía? No hay que preocuparse. Solo es una niña. Alejandro jamás creerá lo que diga». Isabella soltó una ligera risa, fría como el hielo. Lucía se alejó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. No podía creer lo que acababa de escuchar. Isabella no era para nada la persona que aparentaba ser. Estaba engañando a su padre. Pero, ¿cómo podría Lucía convencer a Alejandro de que la mujer que amaba ocultaba un siniestro plan? A la mañana siguiente, durante el desayuno familiar, Lucía intentó mantener la calma. Isabella seguía comportándose como la mujer perfecta, hablando con suavidad y sonriendo a Alejandro. «Lucía, ¿te gustaría ir de compras conmigo hoy?», preguntó Isabella de repente, con una voz tan dulce que a Lucía le pareció falsa. Lucía la miró fijamente, con ojos llenos de sospecha. «Gracias, pero tengo cosas que hacer en la escuela». Isabella se encogió de hombros y continuó hablando con Alejandro. «¿Ves? Siempre mantiene la distancia conmigo. Realmente quiero acercarme más a ella». Alejandro suspiró. «Lucía, no deberías comportarte así con Isabella. Solo quiere ser tu amiga». Lucía bajó la cabeza, evitando discutir. No sabía cómo hacer que Alejandro entendiera que Isabella no era la buena persona que él pensaba. Después del desayuno, Lucía fue a buscar a Carmen en la cocina. «Carmen, ¿qué piensas de Isabella?». Carmen detuvo lo que hacía y la miró con seriedad. «Es una mujer hermosa e inteligente. Pero a veces siento que hay algo, un poco frío en ella». Lucía apretó los labios y cerró los puños. «Anoche la escuché hablar con un hombre llamado Antonio. Estaba hablando de un plan. Y dijo que papá nunca me creería». Carmen se sorprendió. «¿Antonio? ¿Un plan? ¿Estás segura, Lucía?». «Estoy segura. Pero, ¿cómo voy a decírselo a papá? No me creerá». Lucía se sentía impotente. Carmen puso una mano en el hombro de la niña, con una mirada pensativa. «Lucía, si realmente crees que Isabella tiene malas intenciones, debemos ser cuidadosas. Te ayudaré, pero necesitas mantener la calma y encontrar la manera de demostrar la verdad». Lucía sintió, aunque su corazón seguía pesado. Sabía que esta lucha no sería fácil, y no estaba segura de si podría vencer a esa mujer tan astuta.
Lucía se sentó junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín lleno de rosas que tanto le gustaban a su madre. Un sentimiento de impotencia invadía su mente mientras recordaba la conversación con Carmen. ¿Debería contarle la verdad a su padre? Pero si él no le creía, sería vista como una niña malcriada. Esa noche, durante la cena, Lucía decidió intentarlo. Alejandro e Isabella estaban sentados frente a frente, con las luces de las velas iluminando el rostro de Isabella, haciéndola parecer un ángel perfecto. «Papá, tengo algo que decir». Lucía dudó, su mirada recorriendo fugazmente a Isabella, quien sonreía dulcemente, pero con un aire de insinuación. Alejandro dejó los cubiertos sobre la mesa, centrando su atención en Lucía. «¿Qué sucede, hija?» Lucía tomó una profunda bocanada de aire, armándose de valor. «No confío en Isabella. Creo que ella no se preocupa realmente por ti, sino por tus bienes». El ambiente pareció congelarse. Alejandro frunció el ceño, mirando a su hija con incredulidad. «Lucía, ¿qué estás diciendo? ¿Así hablas de la persona que amo?» La voz de Alejandro sonó severa, como si no pudiera aceptar aquellas palabras. Isabella suspiró, colocando una mano sobre el hombro de Alejandro, con una voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. «Alejandro, sé que Lucía aún no se acostumbra a mí, pero nunca pensé que llegaría a pensar eso de mí. Solo quiero desempeñar bien mi papel». Lucía se mordió el labio, furiosa al ver cómo Isabella fingía estar perfectamente herida. «Papá, escuché que estaba hablando con un hombre llamado Antonio. Mencionaron un plan». Alejandro se levantó de golpe. «Ya basta, Lucía. No voy a permitir que inventes cosas sobre Isabella. Es una falta de respeto». «Pero papá, no estoy mintiendo», gritó Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas al sentirse impotente. Alejandro se dio la vuelta, sacudiendo la cabeza. «Simplemente no quieres aceptar la presencia de Isabella. Eres joven, Lucía, no entiendes las cosas de los adultos». Lucía miró a Isabella, quien inclinaba la cabeza como si estuviera muy dolida. Pero por un instante, ella la miró con una expresión fría y cortante como una navaja. Después de la cena, Lucía corrió a su habitación y cerró la puerta de un golpe. Se sentó en la cama, con las lágrimas cayendo sin parar. «¿Por qué papá no me cree?», murmuró, abrazando su almohada. Unos momentos después, alguien llamó a la puerta. «Lucía, soy yo, Carmen». Lucía abrió la puerta, con los ojos enrojecidos. Carmen entró, llevando un vaso de leche caliente. «Pequeña, ¿estás bien?» «Papá no me cree, Carmen. Él solo confía en Isabella». La voz de Lucía se quebró. Carmen suspiró y se sentó junto a ella. «Alejandro es un hombre que ama con el corazón. Cuando está enamorado, a menudo no ve nada más. Pero no pierdas la esperanza. Yo te creo. Carmen, me siento como si estuviera sola en mi propia casa. Isabella siempre actúa perfecta frente a papá, pero cuando estamos solas, es completamente diferente. Necesitas tiempo, Lucía. Y si realmente crees que Isabella no es una buena persona, debes encontrar la manera de demostrarlo. Te ayudaré». Lucía asintió, sintiendo que Carmen era la única que estaba de su lado en ese momento. Al día siguiente, mientras Lucía estudiaba en su habitación, Isabella entró sin tocar la puerta. «Lucía, ¿hasta cuándo vas a seguir con esta actitud?». Su tono era frío, muy distinto al que usaba frente a Alejandro. Lucía levantó la vista, con la mirada firme. «No sé de qué me estás hablando». Isabella se acercó, con los ojos afilados. «Escucha, Lucía. Tu padre me ama. No importa lo que digas, él siempre me creerá a mí antes que a ti. Será mejor que te portes bien, porque si no». Lucía apretó los puños, sintiendo la rabia crecer dentro de ella. «Si no, ¿qué?». Isabella esbozó una sonrisa burlona. «No querrás saberlo». Ella se dio la vuelta y salió, dejando a Lucía con una mezcla de ira y miedo. Esa noche, Lucía le contó a Carmen sobre la conversación. «Ella me amenazó, Carmen. No sé qué hacer».
Carmen puso una mano sobre el hombro de Lucía, con una mirada seria. No debes dejar que te intimide. Pero tenemos que ser cuidadosas. A partir de ahora, presta atención a todo lo que hace. Estoy segura de que la verdad saldrá a la luz pronto. Lucía asintió, pero su corazón seguía cargado. No podía entender cómo su padre podía ser tan ciego. Después de las palabras de aliento de Carmen, Lucía se dio cuenta de que no podía quedarse quieta y dejar que todo continuara. Si no podía convencer a su padre con palabras, necesitaba un plan concreto para desenmascarar a Isabella. Carmen, ¿qué opinas si intentamos descubrir quién es realmente Isabella?, preguntó Lucía con determinación mientras ambas estaban en la cocina, lejos de la vista de Alejandro e Isabella. Carmen dejó de limpiar, mirando a Lucía con atención. ¿Qué quieres decir, pequeña? Quiero disfrazarme de mendiga y sentarme frente a la entrada de la mansión. Quiero ver cómo reacciona realmente cuando no sabe quién soy. Carmen frunció el ceño, claramente preocupada. ¿Estás segura, Lucía? Si Alejandro se entera, no estará nada contento. Pero esta es la única manera, Carmen. No puedo dejar que ella siga engañando a papá. Después de unos segundos de reflexión, Carmen asintió. Está bien, si realmente quieres hacerlo, te ayudaré. Al día siguiente, cuando Alejandro salió para resolver asuntos de trabajo, Carmen y Lucía comenzaron a prepararse. Carmen buscó en el almacén un conjunto de ropa vieja y desgastada que nadie usaba. Ponte esto. Te hará parecer más como una persona necesitada. Carmen le dijo, entregándole a Lucía un vestido lleno de parches y un chal viejo. Lucía se cambió rápidamente y dejó su cabello suelto y despeinado para cubrir parte de su rostro. Cuando se miró en el espejo, casi no se reconoció. ¿Así estoy bien? Carmen le sonrió con tranquilidad. Perfecta. Solo ten cuidado y asegúrate de que nadie más te vea. Lucía salió de la casa y se sentó frente a la entrada de la mansión. El viento frío le hacía estremecer, pero no le prestó atención, con la mirada fija en la puerta principal, esperando a que Isabella apareciera. Media hora después, la puerta se abrió. Isabella salió junto con una empleada llamada Rosa, sosteniendo una taza de té caliente. Se detuvo al ver a Lucía, y su mirada se volvió inmediatamente fría y cortante. Rosa, quien permitió que esta mendiga se sentara frente a mi casa, dijo Isabella, con un tono lleno de desdén. Rosa se mostró nerviosa. Señora, no lo sé. La echaré de inmediato. Lucía inclinó la cabeza, intentando ocultar su rostro y su voz. Por favor, solo quiero descansar un poco. No molestaré a nadie. ¿No molestarás? Sentarte frente a la entrada de la mansión no es molestar. Isabella se rió con desprecio, con los ojos llenos de superioridad. Rosa, échala ya. Si no lo haces, lo haré yo misma. Rosa se acercó a Lucía, claramente vacilante. Señorita, por favor, le pido que se vaya. A la señora Isabella no le gusta que haya extraños aquí. Lucía levantó la mirada, sus ojos llenos de decepción al ver la actitud fría de Isabella. Pero aún así mantuvo la compostura. No tengo a dónde ir. Por favor. Isabella respiró hondo, su voz mostrando evidente impaciencia. No me importa. Este no es un lugar para alguien como tú. Vete ya. Se giró hacia Rosa, con tono autoritario. Si no se va en 5 minutos, llamaré a seguridad para que la saquen. Lucía no podía creer lo que estaba escuchando. Esa mujer realmente no tenía ninguna compasión. Decidió levantarse y marcharse en silencio, pero con el corazón desgarrado. Cuando Lucía regresó a la casa por la entrada trasera para evitar ser vista, Carmen ya la estaba esperando. ¿Cómo te fue, niña? Lucía se quitó el chal, sus ojos enrojecidos por la ira. Es cruel, Carmen. No es en absoluto como aparenta ser delante de papá. Carmen suspiró, colocando una mano sobre el hombro de Lucía. Lo entiendo. Pero tienes que mantener la calma. Al menos ahora sabes que tu intuición era correcta. Pero para convencer a Alejandro, necesitas algo más que esto.
Lucía asintió, aunque en su interior estaba llena de frustración. Sabía que su padre no le creería solo con sus palabras. Isabella había construido una imagen perfecta ante Alejandro, y derribarla no sería fácil. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Isabella empezó a quejarse de inmediato. Alejandro, hoy tuve que enfrentarme a una mendiga que estaba sentada frente a la entrada de la mansión. Realmente no entiendo cómo hay personas que no tienen dignidad. Alejandro frunció el ceño. ¿De verdad? ¿Estás bien? Isabella asintió, fingiendo estar cansada. Estoy bien. Pero debo decir que cosas como estas me hacen sentir insegura. Creo que deberíamos reforzar la seguridad alrededor de la casa. Lucía estaba sentada en la mesa, observando todo en silencio. Isabella sabía muy bien cómo manipular a su padre, convirtiendo todo a su favor. A la mañana siguiente, Lucía se despertó con una sensación de pesadez en el corazón. Lo que había presenciado el día anterior no dejaba de rondar en su mente. Isabella no solo era fría e insensible, sino que también era hábil para crear una fachada perfecta frente a su padre. Pero lo que más dolía era que Alejandro, su padre, parecía completamente ciego ante la verdad. Lucía entró en el comedor, donde Alejandro e Isabella estaban conversando alegremente. Se sentó sin decir nada, simplemente observando en silencio. Lucía, ¿quieres salir hoy con Isabella y conmigo? ¿Planeamos ir a una exhibición de arte?, preguntó Alejandro, con una expresión llena de esperanza. Lucía negó con la cabeza. Tengo tareas que terminar. Isabella sonrió levemente, pero en su mirada se asomaba un toque de burla. ¡Qué lástima! ¿Ves, Alejandro? Siempre he querido acercarme más a Lucía, pero parece que ella no quiere abrirse conmigo. Alejandro suspiró y se giró hacia Lucía. No deberías comportarte así, Lucía. Isabella solo quiere lo mejor para ti. Lucía levantó la mirada, observando a su padre con ojos llenos de dolor. Papá, no creo que ella realmente se preocupe por mí, y no entiendo por qué no puedes verlo. Alejandro frunció el ceño, dejando su taza de café sobre la mesa. Lucía, no quiero escuchar más esas palabras. Tienes que aprender a respetar a Isabella. Isabella bajó la cabeza, su voz temblorosa como si estuviera a punto de llorar. Alejandro, tal vez no debería insistir. Sé que Lucía aún no está acostumbrada a mí, y no quiero presionarla más. No, Isabella, no has hecho nada malo. Lucía, estoy realmente decepcionado con tu actitud, dijo Alejandro con tono severo. Lucía apretó los labios, esforzándose por contener las lágrimas. Se sentía aislada en su propia familia. Carmen entró en la habitación con una bandeja de tostadas. Miró a Lucía, sus ojos llenos de preocupación, pero no dijo nada. Sabía que ese no era el momento para intervenir. Después del desayuno, Lucía regresó a su habitación. Se sentó en su cama, mirando fijamente una foto familiar antigua. En la foto estaban ella, su madre y Alejandro, todos sonriendo felices. Lucía no podía dejar de preguntarse, si mamá estuviera viva, ¿sería todo diferente? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Lucía, soy yo, Carmen. Lucía abrió la puerta, y Carmen entró con una taza de té caliente. Niña, ¿estás bien? No lo sé, Carmen. Me siento como una persona invisible en esta casa. Papá no me cree, y Isabella cada vez muestra más control. Carmen se sentó a su lado, suspirando. Entiendo cómo te sientes, Lucía. Pero debes ser fuerte. Si estás segura de que tienes razón, tienes que seguir buscando cómo demostrarlo. Alejandro puede estar ciego ahora, pero la verdad no se puede ocultar para siempre. Lucía sintió, aunque su corazón seguía sintiéndose pesado. Esa tarde, Lucía decidió bajar al jardín para relajarse. Se sentó en un banco de piedra, observando las rosas rojas en todo su esplendor. Pero la tranquilidad no duró mucho cuando escuchó pasos acercándose. Lucía, la voz de Isabella sonó a sus espaldas, fría y cortante. Lucía se dio la vuelta, esforzándose por mantener la calma. ¿Pasa algo, señora Isabella?
Isabella se acercó, con una mirada tan afilada como un cuchillo. Escucha, Lucía. No sé por qué intentas sabotear mi relación con Alejandro, pero te aconsejo que te detengas. Yo no intento sabotear nada. Solo quiero que mi papá vea la verdad, respondió Lucía, con un tono tranquilo, pero sus ojos mostraban su indignación. ¿De verdad? ¿Cuál es tu verdad? Tus acusaciones y tus juegos infantiles solo están logrando que Alejandro se decepcione más de ti. Si sigues así, no tendré piedad. Lucía se puso de pie, enfrentándose a Isabella. Puedes engañar a mi papá, pero a mí no me engañas. Algún día, la verdad saldrá a la luz. Isabella esbozó una sonrisa fría. ¿Crees que eres lo suficientemente inteligente como para enfrentarte a mí? Inténtalo. Dicho esto, Isabella se dio la vuelta y se marchó, dejando a Lucía con una mezcla de ira e impotencia. Esa noche, cuando Alejandro llegó a casa, Isabella inmediatamente aprovechó la situación. Alejandro, estoy preocupada por Lucía. Hoy se comportó de una manera muy irrespetuosa conmigo. Creo que necesitamos ser más estrictos con ella. Alejandro miró a Lucía, con el rostro lleno de decepción. Lucía, no puedo entender por qué te comportas así. Me hace sentir muy decepcionado. Lucía no pudo contenerse más. Papá, no entiendes nada. Ella no es la persona que tú crees. Basta, Lucía, gritó Alejandro, haciendo que la habitación quedara en un profundo silencio. Lucía se quedó allí, con lágrimas rodando por sus mejillas. Sentía como si estuviera perdiendo a su padre, la única persona en quien había confiado ciegamente. Corrió a su habitación, cerró la puerta de golpe y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. En los días posteriores a la discusión, el ambiente en la casa se volvió cada vez más asfixiante para Lucía. Isabella no solo era fría y mentirosa, sino que también comenzó a imponer reglas extrañas en la familia. Esto hacía que Lucía se sintiera atrapada en una jaula que su propio padre no podía ver. Una mañana, mientras la familia desayunaba, Isabella colocó suavemente una mano en el hombro de Alejandro, con un tono dulce pero lleno de cálculo. Alejandro, creo que deberíamos cambiar algunas cosas en la casa para que todo sea mejor. Alejandro levantó la mirada y sonrió. ¿A qué te refieres, Isabella? Por ejemplo, Carmen. He notado que ha trabajado aquí demasiado tiempo. Tal vez deberíamos considerar contratar a alguien más joven y moderno como ama de llaves, dijo Isabella, mirando a Carmen con intención clara. Carmen estaba cerca, escuchando cada palabra. Trató de mantener la calma, pero claramente las palabras de Isabella la habían herido. Lucía se dio cuenta y apretó los puños. No. Carmen es parte de esta familia. No estoy de acuerdo con ningún cambio, dijo Lucía en voz alta, con una mirada decidida dirigida a Isabella. Isabella suspiró y se giró hacia Alejandro. ¿Ves, Alejandro? Siempre se opone a todo lo que digo. Solo quiero lo mejor para esta familia. Alejandro miró a Lucía, con una expresión de reproche en su rostro. Lucía, no deberías comportarte así. Isabella solo quiere ayudar a mejorar las cosas. Carmen, no te preocupes. Nadie quiere que te vayas. Pero Lucía sabía bien que Alejandro solo estaba tratando de complacer a Isabella. Miró a Carmen y vio cómo bajaba la cabeza, permaneciendo en silencio para ocultar sus sentimientos. Desde ese día, Isabella comenzó a intervenir aún más en la vida de Lucía. Dictó que Lucía redujera el tiempo que pasaba fuera con sus amigos, argumentando que necesitaba enfocarse más en sus estudios. Lucía, de ahora en adelante solo podrás salir los fines de semana. Durante la semana, debes quedarte en casa para estudiar, dijo Isabella directamente cuando se encontraron en el pasillo. Eso no es asunto tuyo, respondió Lucía, sin poder ocultar su enojo. Pero tu padre ya estuvo de acuerdo. Si no quieres causar problemas, será mejor que obedezcas, dijo Isabella con una mirada fría. Lucía corrió directamente a su habitación y cerró la puerta de golpe. Se sentía cada vez más aislada en su propia casa. No solo eso, Isabella también empezó a reducir las responsabilidades y la autoridad de Carmen dentro de la familia. Un día,
Carmen le contó a Lucía en la cocina. Ella quiere cambiarlo todo, Lucía. Me ha pedido que ya no tome decisiones sobre las compras para la cocina. Incluso ha dicho que traerá a su propia gente para ayudar. No puedo soportarlo más, Carmen. Tengo que hacer algo antes de que ella controle completamente esta casa, dijo Lucía, con la voz llena de rabia. Carmen colocó una mano en el hombro de Lucía, con una mirada gentil pero preocupada. Lucía, debes tener paciencia. Si actúas con demasiada prisa, Alejandro no te creerá y pensará que estás en contra de Isabella. Necesitamos un plan. Lucía asintió, pero sabía que la situación empeoraba cada día. Esa noche, Isabella volvió a hacer su teatro. Estaba sentada en el sofá con Alejandro, revisando algunos documentos financieros. Creo que deberíamos cambiar la forma en que administramos las propiedades, Alejandro. Hay muchas personas en la casa que no creo que sean realmente necesarias. Por ejemplo, Rosa y Carmen, sus tareas se superponen, dijo Isabella, con un tono suave pero lleno de intención. Haz lo que creas conveniente, Isabella. Confío en ti, respondió Alejandro, sin dudar. Al escuchar esas palabras de su padre, Lucía sintió una desesperación creciente. Su padre estaba cada vez más manipulado por Isabella, y Lucía no podía hacer nada para evitarlo. Otra mañana, Lucía decidió salir al jardín para escapar del ambiente asfixiante de la casa. Mientras se sentaba en su habitual banco de piedra, Carmen se acercó con un pequeño pastel en la mano. Niña, te hice este pastel. Come un poco, pareces cansada, dijo Carmen, con una mirada preocupada. Carmen, no puedo más. Ella está controlándolo todo, desde papá hasta mi propia vida. Papá ya ni siquiera me escucha, dijo Lucía, con la voz llena de desesperación. Lucía, sé que todo esto es difícil, pero no puedes rendirte. Algún día, la verdad saldrá a la luz. Solo necesitas esperar el momento adecuado, la consoló Carmen, con una mirada llena de determinación. Lucía sintió, pero su corazón seguía pesado. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Con el paso del tiempo, las cosas en la casa empeoraron. Isabella no solo controlaba a Alejandro, sino que también destruía poco a poco lo que quedaba de la vida de Lucía. Intervenía en cada pequeño detalle, desde su educación hasta los objetos personales que usaba. Una noche, mientras Lucía estaba en su habitación, escuchó por casualidad una conversación proveniente del despacho de Alejandro. Caminó de puntillas por el pasillo y se escondió en una esquina, escuchando atentamente. La voz de Isabella sonaba con urgencia. Antonio, no te preocupes. Alejandro confía completamente en mí. Todo está saliendo según lo planeado. Lucía contuvo la respiración. ¿Antonio? Ese nombre había aparecido antes. Se concentró para escuchar más. Solo tienes que ser paciente. Convenceré a Alejandro de que firme el Nuevo Testamento. Después, todo será nuestro. El corazón de Lucía latía con fuerza. Sabía que no podía esperar más. Isabella y Antonio claramente estaban tramando apoderarse de las propiedades de Alejandro. Pero no tenía suficientes pruebas para demostrarlo. A la mañana siguiente, mientras estaba en la cocina con Carmen, Lucía le contó lo que había escuchado. Carmen, estoy segura de que Isabella y Antonio están planeando algo. Quieren quedarse con todo lo que es de mi papá. Carmen suspiró, con una mirada llena de preocupación. Lucía, te creo. Pero si no tenemos pruebas, Alejandro nunca nos creerá. Creo que debemos ser más cuidadosas. Si hacemos algo mal, solo lograrás que tu papá se aleje más. Pero si no hacemos nada, ella tomará el control de todo. No se detendrá, Carmen. Tienes razón, Lucía. Pero debes ser inteligente. No dejes que se dé cuenta de que la estás observando. Lucía asintió. Sabía que Carmen tenía razón, pero la preocupación dentro de ella seguía creciendo. Ese día, Isabella continuó presionando a Alejandro para que hiciera cambios en la familia. Insistió en la necesidad de ajustar la administración financiera, reducir al personal innecesario en la casa e incluso insinuó que Lucía necesitaba aprender a ser más independiente.
Alejandro, creo que Lucía necesita aprender a ser más independiente. Ya no es una niña, y pienso que deberíamos enseñarle el valor de la responsabilidad, dijo Isabella durante la cena, con un tono dulce pero calculado. Lucía miró a Isabella con una expresión de furia. No necesito que me enseñes nada, señora Isabella. Lucía, dijo Alejandro con tono firme, su rostro mostrando descontento. Tienes que aprender a respetar a los demás. Isabella solo quiere lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí? ¿No ves que está controlando todo?, respondió Lucía, con la voz temblorosa de rabia. Alejandro se levantó, golpeando la mesa con la mano. Basta, Lucía. No quiero escuchar una palabra más de ti. Lucía permaneció en silencio, con lágrimas rodando por sus mejillas. Salió corriendo de la mesa y subió a su habitación, dejando todo atrás. Carmen fue a buscar a Lucía después de la cena, llevando una taza de té. Niña, ¿estás bien? Siento que lo estoy perdiendo todo, Carmen. Papá ya no confía en mí, y ella está controlándolo todo. Carmen colocó la taza en la mesa y se sentó junto a Lucía. Lo entiendo, Lucía. Pero debes ser fuerte. Algún día, Alejandro verá la verdad. Solo tienes que ser paciente y encontrar pruebas claras. Escuché que hablan sobre el testamento, sobre controlar los bienes. Pero no sé cómo hacer que papá me crea. Carmen tomó las manos de Lucía, con una mirada llena de determinación. Estaré contigo. Encontraremos una manera. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Estaba acostada en su cama, con la mente llena de pensamientos que giraban sin cesar. Sabía que no podía esperar mucho más. Isabella estaba avanzando cada vez más, y Alejandro estaba completamente manipulado por ella. Si no actuaba pronto, Lucía lo perdería todo. A la mañana siguiente, mientras Isabella salía de la casa, Lucía decidió buscar en el despacho de su padre cualquier pista que pudiera encontrar. Pero Carmen la detuvo. Lucía, no puedes hacer eso. Si te descubren, no podrás explicarlo. Pero tengo que hacer algo, Carmen. No puedo quedarme de brazos cruzados. Tienes que observarlos con más cuidado. No te apresures. Confía en mí. Lucía sintió a regañadientes, aunque la sensación de impotencia seguía llenando su corazón. Una mañana temprano, Lucía se despertó con una sensación de inquietud. Lo que había sucedido últimamente no la dejaba estar en paz. Se sentó junto a la ventana de su habitación, mirando hacia el jardín, donde vio a Isabella hablando con un hombre desconocido. No era Alejandro. Lucía entrecerró los ojos, tratando de ver mejor. El hombre vestía un traje negro, era alto y tenía una actitud segura. Después de unos minutos, Isabella le estrechó la mano y regresó a la casa con una expresión algo tensa en el rostro. Lucía no dudó más. Corrió hacia la cocina para buscar a Carmen. Carmen. Ella estaba hablando con un hombre extraño en el jardín, susurró Lucía, con la voz llena de preocupación. Carmen le puso una mano en el hombro, con un tono calmado. Lucía, no podemos apresurarnos. Pero necesitamos averiguar quién es ese hombre. Justo en ese momento, Alejandro entró en la cocina. Buenos días, Lucía, Carmen. ¿De qué hablaban? Lucía sacudió la cabeza rápidamente, tratando de actuar con normalidad. De nada, papá. Ah, bien. Isabella acaba de pedirme que prepare algunos documentos relacionados con las propiedades. Creo que solo quiere ayudarme a manejar todo mejor, dijo Alejandro con una sonrisa ligera. Carmen y Lucía intercambiaron miradas, ambas llenas de duda. Cuando Alejandro se fue, Lucía llevó a Carmen a un rincón y bajó la voz. Tenemos que hacer algo de inmediato. Siento que el tiempo se está acabando. Carmen pensó un momento antes de responder. Lucía, tengo una idea. Si podemos escuchar las conversaciones de Isabella con ese hombre, tal vez encontremos pruebas. Pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Lucía sintió, llena de determinación. Esa tarde, mientras Isabella estaba en el despacho de Alejandro, Lucía, con la ayuda de Carmen, colocó
colocó discretamente una pequeña grabadora detrás de un cuadro cerca del escritorio. Sentía los nervios a flor de piel, pero sabía que esta era su única oportunidad. Esa noche, Lucía esperó con ansiedad. Cuando la casa quedó en silencio, ella y Carmen entraron sigilosamente en el despacho para recuperar la grabadora. Carmen la sostuvo en sus manos, con los ojos llenos de esperanza. «Vamos a escucharla», susurró Carmen. Lucía encendió el dispositivo. La voz de Isabella resonó, fría y clara. «Antonio, ya he preparado todo. Alejandro firmará el Nuevo Testamento esta semana. Cuando eso pase, toda la propiedad será mía. Nada podrá detenernos». Lucía sintió que su cuerpo temblaba. Esto era justo lo que necesitaban. Solo tienes que ser paciente un poco más. Cuando todo esté listo, podremos empezar a vender las propiedades y dividirlas. Carmen miró a Lucía con una expresión grave. ¿Lo ves? Ella realmente tiene un plan. Tienes que mostrarle esto a tu padre de inmediato. Pero papá lo creerá, Carmen. Me ha rechazado tantas veces antes, dijo Lucía, con un tono de duda en su voz. Lucía, esta vez es diferente. Esto no son solo tus palabras. Es una prueba clara, aseguró Carmen. Lucía sintió, decidida a actuar. Sabía que no podía esperar más. A la mañana siguiente, Lucía fue directamente al despacho de Alejandro. Él estaba sentado leyendo el periódico, con una expresión tranquila. «Papá, necesito hablar contigo», dijo Lucía, con un tono serio. Alejandro levantó la mirada, frunciendo el ceño. «Lucía, estoy ocupado». «¿De qué se trata?» «Papá, necesitas escuchar esto». Lucía colocó la grabadora en el escritorio y la encendió. La voz de Isabella llenó el silencio del despacho. Alejandro se quedó inmóvil, con los ojos muy abiertos mientras escuchaba cada palabra. «Antonio, ya he preparado todo. Alejandro firmará el Nuevo Testamento esta semana. Cuando eso pase, toda la propiedad será mía». «Lucía, esto es real», balbuceó Alejandro, su voz temblorosa. «¿Crees que me lo inventé? Traté de advertirte, pero no quisiste escuchar». «Esto es la verdad», dijo Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas. Alejandro sostuvo la grabadora con fuerza, con los ojos llenos de dolor y rabia. «No puedo creerlo. Isabella». Carmen entró al despacho, colocando una mano en el hombro de Alejandro. «Señor Alejandro, sé que esto es difícil de aceptar, pero es la verdad». Lucía solo quería protegerlo. Alejandro permaneció en silencio durante un largo rato, antes de levantarse de repente. «Tengo que aclarar esto. Isabella tiene que darme una explicación». Alejandro salió del despacho con la grabadora en la mano. Su rostro reflejaba un dolor y una furia que no podía ocultar. Lucía lo seguía, con una mezcla de ansiedad y preocupación en el pecho. No sabía cómo reaccionaría su padre al enfrentarse a Isabella. Isabella estaba sentada en el sofá de la sala, con una expresión relajada, como si no tuviera idea de lo que estaba por venir. Hojeaba una revista mientras sostenía una copa de vino tinto. Al ver a Alejandro entrar, Isabella esbozó su característica sonrisa. «Hola, Alejandro. ¿Qué ocurre?» «Te ves muy tenso», dijo Isabella, con su tono dulce de siempre. Alejandro no respondió de inmediato. Lanzó la grabadora sobre la mesa frente a Isabella. «¿Qué es esto?», preguntó, con un tono bajo y frío que hizo que el ambiente en la sala se llenara de un silencio incómodo. Isabella frunció el ceño, mirando la grabadora como si fuera un objeto extraño. «No entiendo de qué estás hablando, Alejandro. ¿Qué es esto?» Alejandro presionó el botón de reproducción. La voz de Isabella resonó en toda la sala, cada palabra siendo como un cuchillo que perforaba la confianza de Alejandro. «Antonio, ya he preparado todo. Alejandro firmará el Nuevo Testamento esta semana. Cuando eso pase, toda la propiedad será mía». El rostro de Isabella palideció de inmediato. Intentó mantener la compostura, pero su mano que sostenía la copa de vino comenzó a temblar visiblemente. «Alejandro, esto es un malentendido.
Alguien ha manipulado mi voz. Esto no es cierto. Lucía dio un paso al frente, con la mirada llena de determinación. ¿Todavía lo vas a negar? Yo misma te escuché hablar con Antonio. Y esta grabación es una prueba irrefutable. Isabella miró a Alejandro con ojos llenos de lágrimas, fingiendo ser la víctima. Alejandro, tienes que creerme. Esto es un complot de Lucía. Ella nunca me ha querido aquí y ha inventado todo esto para sacarme de la casa. Alejandro apretó los puños, su voz cargada de ira. Isabella, ya basta. No me tomes por un idiota. Esa es tu voz en la grabación. ¿Cómo explicas eso? Isabella se levantó, tratando de mantener la calma. Alejandro, tú sabes que te amo. Nunca haría nada para traicionarte. Esto tiene que ser un malentendido. ¿Un malentendido? Alejandro soltó una risa amarga. ¿Llamas a tu plan para quedarte con mi patrimonio un malentendido? ¿Crees que todavía puedo confiar en ti? En ese momento, Carmen entró en la sala y se paró junto a Lucía. Señor Alejandro, sé que este es un momento difícil, pero usted necesita aclarar esto. Isabella ha estado aprovechándose de su confianza. Isabella volteó hacia Carmen con una mirada que parecía querer atravesarla como un cuchillo. Cállese. Esto no tiene nada que ver con usted. Cállese usted, señora Isabella. Esto tiene que ver con el señor Alejandro y con Lucía, y no voy a quedarme callada mientras esta familia se desmorona, respondió Carmen, con un tono firme. Alejandro miró a Isabella con una mezcla de tristeza y decepción en los ojos. Te lo di todo, Isabella. Confié en ti. Pero para ti, solo he sido una herramienta para tus propios intereses. Isabella retrocedió un paso, su rostro revelando miedo. Alejandro, por favor, escúchame. Tengo mis razones. No quiero escuchar más excusas. No voy a tolerar ni una mentira más, dijo Alejandro con voz firme, cortando cualquier intento de justificación. Lucía sintió un alivio recorriendo su cuerpo al ver que su padre finalmente veía la verdad. Pero sabía que esto aún no había terminado. ¿Quién es Antonio?, preguntó Alejandro, con la mirada fija en Isabella. Isabella no respondió. Bajó la cabeza, evitando su mirada. Alejandro respiró hondo antes de hablar nuevamente. ¿No vas a responder? Muy bien. Entonces dejaré que la policía investigue quién es Antonio y cuál es su papel en todo esto. Isabella se quedó paralizada, con los ojos abiertos de par en par. No, Alejandro. No puedes hacer eso. Yo no quiero que esto llegue tan lejos. ¿Demasiado lejos? Fuiste tú quien llevó esto a este punto, Isabella. Alejandro se giró hacia Carmen. Llame a la policía. No puedo permitir que alguien como ella siga aquí un minuto más. Carmen asintió y salió rápidamente de la habitación para hacer la llamada. Mientras esperaban la llegada de la policía, Isabella trató de suplicar a Alejandro. Alejandro, por favor. Yo solo quería proteger nuestro futuro. Te amo. No quiero perderte. ¿Amarme? ¿Me amas a mí o a mi patrimonio?, respondió Alejandro, con un tono lleno de amargura. Cuando llegó la policía, Alejandro les entregó la grabación como prueba y pidió que investigaran a Isabella y Antonio. Señora Isabella, necesitamos que nos acompañe para cooperar con la investigación, dijo uno de los oficiales con un tono serio. Isabella no tuvo otra opción más que seguirlos, saliendo de la mansión en silencio. Antes de irse, lanzó una mirada llena de odio hacia Lucía. Pero Lucía la sostuvo con una expresión firme, sin mostrar ningún miedo. Cuando la puerta se cerró, Alejandro se giró hacia Lucía. Caminó hacia ella con los ojos llenos de arrepentimiento. Lucía, yo me equivoqué. Lo siento mucho por no haberte creído antes. Lucía sintió que las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Papá, solo quería proteger a nuestra familia. No quería perderte. Alejandro abrazó a Lucía con fuerza, su voz temblaba. Eres el orgullo de mi vida, Lucía. Gracias por no rendirte.
La mansión ahora estaba mucho más tranquila después de que la policía se llevó a Isabella. Lucía y Alejandro estaban sentados en la sala, sin decir nada durante varios minutos. Alejandro sostenía una taza de té, pero claramente no podía concentrarse. Su rostro mostraba signos de cansancio y tristeza. Carmen entró, llevando una bandeja con pasteles. Señor Alejandro, por favor, coma algo. Necesita cuidar su salud. Alejandro miró a Carmen y asintió agradecido. Carmen, gracias. No sé qué habría sido de esta familia sin usted y Lucía. Carmen sonrió con suavidad y luego miró a Lucía. Lucía hizo lo correcto. Es más valiente que cualquier persona que haya conocido. Lucía le devolvió la sonrisa, pero en el fondo de su corazón aún sentía un vacío. Aunque Isabella ya no estaba, las heridas que había dejado todavía pesaban en su mente. «Papá, ¿qué vamos a hacer ahora?», preguntó Lucía, rompiendo el silencio. Alejandro suspiró, dejando la taza de té sobre la mesa. «Voy a cooperar con la policía para investigar más sobre Antonio y todo lo que hizo. Pero lo más importante es que quiero corregir todos mis errores. Te he hecho pasar por demasiado, Lucía. Perdóname». Lucía miró a su padre con los ojos llenos de emoción. «Papá, solo quiero que nuestra familia tenga paz. No necesito nada más». Alejandro asintió y luego se levantó, caminando hacia Carmen. «Carmen, a partir de ahora, quiero que sea la jefa de personal de esta casa. Nadie tendrá derecho a cuestionar su lugar aquí nunca más». Carmen abrió los ojos de par en par, claramente sorprendida. «Señor Alejandro, no sé qué decir». «Gracias». Alejandro puso una mano sobre el hombro de Carmen. «No, soy yo quien debe agradecerle. Usted protegió a Lucía cuando yo no lo hice. Le debo mucho». Mientras hablaban, sonó el timbre de la puerta. Carmen fue a abrir y un oficial de policía entró con una expresión seria. «Señor Alejandro, acabamos de recibir más información sobre Antonio. Estaba intentando huir del país, pero lo detuvimos en el aeropuerto». Alejandro asintió, con los ojos reflejando una firme determinación. «Gracias. Quiero asegurarme de que él e Isabella paguen por lo que han hecho. Investigaremos todo a fondo. Con las pruebas que usted nos proporcionó, no podrán escapar de la justicia», respondió el oficial. Cuando la policía se fue, Lucía sintió un alivio que nunca antes había experimentado. Sabía que la verdad había prevalecido y que las personas malintencionadas finalmente estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Una semana después, Alejandro organizó una cena pequeña para agradecer a Carmen y Lucía. Era la primera vez en meses que el ambiente en la casa se sentía cálido. «Lucía, quiero decirte que estoy muy orgulloso de ti. No solo eres mi hija, sino también la única persona que me ayudó a ver la verdad. Sin ti, lo habría perdido todo». Lucía sonrió, con los ojos brillando de emoción. «Papá, solo hice lo que tenía que hacer. La familia es lo más importante para mí». Carmen intervino, con un tono alegre. «Lucía, querida, no solo salvaste a tu familia, sino que también nos demostraste que la justicia siempre existe. Eres una persona especial». La cena transcurrió entre risas y conversaciones. Alejandro finalmente se dio cuenta de que tenía todo lo que necesitaba justo allí, una hija valiente y una persona leal como Carmen a su lado. Unos días después, Alejandro decidió cambiar su testamento, asegurándose de que sus bienes fueran gestionados de manera transparente y justa. También destinó una parte para obras benéficas, como una forma de redimirse por sus errores pasados. Lucía comenzó a sentir que su vida volvía a la normalidad. Ahora podía reunirse con sus amigos y regresar a la escuela sin estar bajo el control de nadie. Alejandro, en lugar de ser influenciado por las mentiras de Isabella, comenzó a dedicar más tiempo a escuchar a su hija. Una tarde, mientras Lucía leía en el jardín, Alejandro se acercó y se sentó a su lado. «Lucía, tengo una sorpresa para ti». Lucía levantó la mirada, con los ojos llenos de curiosidad. «¿Qué sorpresa, papá?». Alejandro sonrió. «He reservado boletos para que tú y yo viajemos juntos. Creo
tenemos tiempo para sanar y disfrutar de la vida. Lucía sonrió radiante, sintiendo una calidez que llenaba su corazón. Gracias, papá. Estoy emocionada. Mirando los ojos de Lucía, Alejandro supo que había recuperado la confianza de su hija. Aunque el camino no había sido fácil, al final la familia había superado todo para encontrar la felicidad nuevamente. La historia de Lucía y Alejandro nos recuerda la importancia de escuchar y confiar en nuestra familia. Cuando las personas que amamos se sienten ignoradas, las heridas no solo afectan las palabras, sino también el corazón. La verdad finalmente prevalecerá, pero a veces requiere valentía y paciencia para salir a la luz. A través de las dificultades, el amor familiar se convierte en la base más sólida para superar cualquier desafío. Valora a quienes siempre están a tu lado, porque son tu mayor fortaleza en la vida. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.